Bueno, ya me da mucho gusto recibir a Yasmín Ugalde, integrante del Instituto Nacional de Formación Política de Morena. ¿Cómo estás, Yasmín? Buenas noches. ¿Qué tal, Vicente? Buenas noches a ti y a tu auditorio. El día de hoy ya aquí es viernes, ya es cuarto grado y el día de hoy vamos a recibir a compañeras muy aguerridas, ellas tres. Bueno, pues vamos entrándole porque vamos a tener mesa de lujo y hay algunos temas que quiero también que abordemos antes de entrarle de lleno a la aprobación de la interrupción legal del embarazo en el Congreso de Veracruz, por ejemplo, y los avances en materia de género en la Cuarta Transformación, con tanta polémica en torno a la influencer esposa del gobernador electo y que se dicen víctima de persecución política o violencia política de género. En fin, vamos a hablar de eso y más. Déjame saludar primero a Mónica Robles Barajas, licenciada en Economía, maestra en Administración de Empresas, con diplomado en Derechos Humanos desde la perspectiva de género, 2 veces diputada local en el estado de Veracruz entre el 2013 y el 2016 y entre el 2018 y el 2021. Mónica, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, muy buenas noches. A ver si la tenemos, compañeros. No la veo todavía. ¿Tú la ves, mi querida Yasmín? No, se nos está perdiendo Mónica. Bueno, vamos a ver si podemos entonces hacer el enlace con Carola Viveros Cházaro, o Chazaro, ustedes me corrigen, por favor. Carola es activista feminista y militante de Morena, es fundadora del partido, fue delegada distrital, se desempeñó como diputada local de Veracruz de 2016 a 2018. Entre sus trabajos legislativos incorporó al Código Penal el delito de hostigamiento sexual. También presentó la ley de austeridad para Veracruz y la iniciativa para que la interrupción del embarazo no fuera punible antes de las 12 semanas de gestación. Ahora es parte del gobierno del estado desde 2018 en la Secretaría de Protección Civil. Carola, ya estás con nosotros, te saludamos. Hola Vicente, ¿qué tal? A ti y a tu auditorio, Yasmín, también saludos. Nada más te faltó decir que soy peje zombie. Bueno, eso quedará, se verá evidenciado en el transcurso de Sí, cuarto es que grado. este programa es sin censura, ¿no? Yo por eso Sí, me atrevo. venga, venga. Gracias, Carola. Déjenme saludar a Esmeralda Alexiur Ferreira. Ella es abogada litigante en el sistema penal acusatorio, consultora de derechos humanos, género y seguridad. Desde la sociedad civil ha impulsado acciones en torno a los derechos humanos de las mujeres, ha impulsado recomendación ante la Comisión de Derechos Humanos sobre casos de desaparición forzada y violencia de género, capacitadora, consultora y asesora en diversas instituciones de gobierno como fiscalías, instituciones de las mujeres, Poder Judicial, Educación Pública, Seguridad, entre otras. Esmeralda, ya nos acompañas. Muy buenas tardes, muy buenas noches. Muy buenas noches, Vicente, para ti, muchísimas gracias a tu auditorio también, por supuesto. Saludo con mucho gusto a Yasmín y por supuesto a mi querida compañera y amiga Carola Viveros. Un gusto y un Muy placer. bien, el gusto es de nosotros. ¿Ya estará de regreso Mónica al sistema, compañeros, o nos vamos, nos arrancamos que se vayan sumando? Bueno, vamos a arrancar nosotros, si les parece, y vamos viendo cómo se incorpora ella a la transmisión. Mónica Robles Barajas. Mi querida Yasmín, déjame preguntarte, porque es el tema de las últimas horas y ya le pediremos su opinión a Esmeralda y a Carola. Cuando ¿cómo lo digo para que no se vayan a enojar? Cuando se hacen señalamientos de violencia política de género tan, creo yo, a la ligera, no termina afectando precisamente al movimiento que busca un respeto de la mujer, un respeto de la integridad de la mujer, no importa lo que se dedique y en todas las áreas de nuestra sociedad. Y lo digo porque me pareció muy simplón esto de me están atacando porque soy mujer de la esposa del hoy gobernador electo de Nuevo León por el caso
de los influencers y de las campañas. ¿O tú qué me puedes opinar acerca de eso, Yasmín? Mira, pues la realidad es que esta narrativa la hemos vivido ya desde hace mucho tiempo. Hemos sabido, lo hemos dicho en este espacio infinidad de veces, que estas luchas legítimas, han sido mal tomadas, han sido la bandera para estos que son opositores al gobierno actual, estos que son anticuatroteístas, y han tomado estas banderas para hacer de ellas precisamente esto que dices, ¿no? Le empiezan a quitar la legitimidad a estas luchas y a mí me parece muy delicado. Y más allá de que nos pudiese parecer gracioso el tema de que esta persona se sienta agredida por el INE, por la reciente resolución que da a esta multa que le dan al actual, bueno, al que es electo gobernador, y habría que recordar ahí, por un lado, lo delicado que es el tema, y yo aquí ya no me metería más en materia porque precisamente a quienes tenemos aquí hoy de invitadas son quienes tienen el conocimiento puntual y podrán decirnos con mayor claridad cuál es, dónde radica lo delicado que se utilice este tema. Pero aparte de ello, yo sí le respondería a esta persona y diría, bueno, perdón, pero el INE, por mucho menos que eso, quitó varias candidaturas a Morena en la anterior elección y no se compara ni tantito, pues, el agravio. Entonces, una vez más es utilizado el tema, creo que es parte de sus narrativas, seguir estando en boca de todos, aunque sea para la burla, ¿no? Así es, Carola, por ejemplo, te pregunto a ti, ¿te parece violencia política de género? Por cierto, saludo también a Mónica Robles Barajas, que ya pudo enlazarse y está conectada con nosotros. Hola, Carola, ¿a ti te Vicente. parece, hola, ¿cómo estás? ¿Te parece violencia política de género una decisión como la de ayer en el INE? No, me parece, así como dice Yasmín, me parece que se usa el tema, ¿no? O sea, que sea mujer no significa que todo lo que ocurra es en razón de género, ¿no? O sea, bueno, si te están señalando de ser una persona tramposa, pues lo más seguro es que no tiene nada que ver con que si eres mujer o eres hombre, ¿no? Y creo que ese es el tema con ella. Pero bueno, pues les gusta entre confundir, pues les gusta engañar, les gusta subirse a las coyunturas, les gusta jugar el papel de víctimas, ¿no? Eso ha sido, pues ese ha sido su actuar, ¿no? O sea, siempre hay alguien que está dispuesto a hacerla de payaso, ¿no? O de payasa, y pues prácticamente, pues de eso viven, ¿no? Entonces, pues le siguen buscando, ¿no? Como la mofa y como pues para tratar pues de liberarse ahí y pues de distraer más bien la atención, creo yo, ¿no? ¿No son precisamente estas mujeres en la política las que con sus señalamientos le quitan seriedad al movimiento, a las campañas? Por ejemplo, te pregunto, Esmeralda, porque también recuerdo que en su momento Rosario Robles ha hablado de eso, de soy víctima de violencia política de género. Y dice uno, ¿con qué cara? Te están acusando de ser corrupta, no te están acusando por ser una mujer corrupta. No sé, ¿o cómo la ves tú, Esmeralda? Híjole, pues como es un programa sin censura, yo voy a decir la verdad de lo que pienso. Échale. Yo considero que si hay posibilidades en un momento dado de que independientemente que sea la corriente política que tenga una persona u otra, valorando cuál es el sentido de fondo que se tiene respecto a determinados actos. Por ejemplo, yo desconozco a fondo precisamente los datos y la información que se genera como para llegar a la conclusión de que ella pudo haber realizado o no, en el caso de la persona de Nuevo León, pudo haber realizado o no una conducta, porque yo ni soy la autoridad que tiene a la mano la investigación y sería como un poco deshonesto de mi parte emitir un comentario sobre algo que no tengo idea de cómo está. Y sobre todo porque el INE se ha jalado bastantes argucias, lo hemos platicado, creo que en un programa también estuve
posibilidad de compartir con Yasmín en algún momento, y hablábamos también de esas argucias donde el INE de pronto Lorenzo Córdoba dice una cosa y después dice otra, y yo sí considero que hay que poner especial atención, y voy a hablar de las diferencias entre Rosario Robles y esta chica de Nuevo León. Lo primero es que quien está candidateándose en el caso de Nuevo León no es ella. Entonces, lo primero que podría decir que en ese caso muy particular pudiera no existir una violencia política única y exclusivamente suponiendo que tengo esta información como cierta. Es decir, quien se estaba candidateando para un puesto de elección popular, que resulta ganador y que obviamente tiene sanciones, pues es una persona que es su esposo, con lo que ella tiene una relación. La violencia política tiene que ver con el ejercicio que se realiza o que se obstaculiza o que se intimida, que se humilla, que se denigra o que se divulga, se amenaza, se impide el ejercicio de los derechos de las personas que están compitiendo por un cargo de elección popular, aquellas que ya tienen un cargo o que están en función, y a aquellas personas que incluso están en una aspiración de dicho cargo. Entonces, en este sentido, lo primero que yo tendría que puntualizar es que, desde mi punto de vista y meramente jurídico, en términos de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia, no estaríamos en un caso de esta chica Mariana como un tema de violencia política. En el caso de Rosario Robles, yo creo que si bien no pudiera ser una violencia política, sí podría existir una violencia de género, porque recordemos que lamentablemente gente corrupta de los sexenios pasados hay muchísimas. Digo, tenemos, y hay que decirlo con todas sus letras, gente que sigue el día de hoy incluso con cargos públicos, son diputados, son senadores de corrientes políticas, ocuparon puestos de gobierno de muy alto nivel. Tenemos recientemente el tema de esta información de robo de intervenciones de celulares y comunicaciones con este tema de Pegasus, que era un tema de oídos a gritos desde que estaba el sexenio. Y tenemos, por ejemplo, a una persona que está en elección popular, que fue elegido para un cargo de elección popular, y que, por ejemplo, sobre estas personas no se ha ejercido ningún tipo de situación. Analicemos entonces cómo de pronto la violencia de género puede no llevarse a cabo en las investigaciones de determinados hechos de una manera sumamente parcial que en otros casos. Si nosotros analizamos muy puntual cuántos hombres están detenidos de los sexenios anteriores, ustedes van a decir que hombres están realmente detenidos y procesados, que hayan estado en puestos de gobierno, y que ahí tenemos a Cienfuegos, que se fue, tenemos otras personas que también han sido deliberadamente sometidas como personas inocentes, y de pronto tenemos el caso de una mujer que fue muy mediática, que estuvo participando de manera muy directa con el que entonces fue el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y por supuesto que esto nos da a entender que cuando vemos cuestiones tan evidentes como tener un secretario de gobierno, que sobre él no se está recayendo quien fuera secretario de gobernación, como fue Chong, y no se está haciendo absolutamente nada en su contra, y tenemos a una mujer que tenía un tema de desarrollo social, por ejemplo, en su momento, que participó también activamente. Entonces tenemos que ver que a veces la violencia de género, parezca o no, justo busca encontrar los recovecos, de encontrar como aquellas personas que pueden ser susceptibles y más fáciles de poder pasar. ¿Por qué? Porque los pactos entre hombres y mujeres en la política no son de la misma manera. Y lo vamos a poner muy coloquialmente. ¿Cómo hacemos pacto las mujeres en la política? ¿Cómo pactamos para poder llegar a un cargo público? ¿Cómo lo hacemos? Pues de entrada, sabemos que las formas y los fondos no son exactamente los mismos. ¿Cómo realizas campaña política una mujer y cómo realiza campaña política un hombre? ¿Cómo se desenvuelve una mujer en sus puestos de gobierno y cómo se desenvuelve un hombre? Entonces, creo que en el fondo sí tenemos que encontrar que siempre va a haber elementos de desigualdad y discriminación que se pueden encontrar. Ahora, decir que es inocente es otra cosa completamente distinta. Entonces, lo que estoy comentando nada más es que puede eventualmente existir violencia de género sin que eso demerite que haya cometido una conducta delictiva, y eso es otra cosa. Mónica Robles Barajas, te pido tu opinión sobre esto que estoy planteando para iniciar la mesa. Hola Vicente, ¿qué tal? Un gusto saludarte, y bueno, a Yasmín, a mis compañeras, a Esme y a Carola, con mucho gusto estar aquí con ustedes. Bueno, mira, yo considero que evidentemente, como todas las leyes, siempre hay un riesgo que se quiera mal utilizarlas o se quiera abusar de ellas. Y este es el caso de pues todo este tema de la violencia política en razón de género contra las mujeres. Me parece que en el caso de Mariana, como bien lo han dicho tanto Tania como Esmeralda, pues no, yo no vería que hubiera realmente una violencia política, pero el que ella lo utilice va a depender de qué haga la autoridad electoral en este caso para hacer que esa ley realmente pues no se prostituya, ¿no? Que esa ley, lo que tú comentabas al principio, que si esto no perjudica la lucha, y sí, puede hacerlo siempre y cuando si la autoridad electoral
pues decide sin elementos, sin que sí hay una violencia política en razón de género contra ella. Cuando pues pareciera, como por las razones que hemos dicho, que no podría tipificarse esta conducta, ¿no? Este delito hacia ella. Entonces, ¿cómo hacemos que no es que el marco legal esté mal, no es que la lucha y para que se tipificara, para que se estableciera la violencia política en razón de género contra las mujeres como algo que se tiene que perseguir por parte de las autoridades esté mal, sino que corresponde ahora a las autoridades hacer que esa legislación, ese marco legal, pues se respete y se aplique de la manera adecuada, ¿no? Creo que eso es lo que habrá que ver para que todo este trabajo de muchas mujeres detrás, pues no sea demeritado y realmente cumpla la función para lo que se creó. Yasmín, creo que sería importante hablar de avances, si así lo perciben, en materia de género en la cuarta transformación, ¿no? Sí, precisamente el día de hoy quienes nos están acompañando son una probadita de los avances que se ha tenido desde la cuarta transformación en el tema de género. Precisamente lo hemos dicho infinidad de veces, el tema ha sido utilizado, mal utilizado, y pareciera de repente que esta deuda histórica no ha tenido avances, que pareciera que de repente hasta quienes encabezan la cuarta transformación pudiesen sonar hasta incongruentes en su discurso. Así es como lo han hecho ver. El día de hoy hemos invitado a estas tres compañeras para que nos platiquen un poco el avance que ha habido, por lo menos en el estado de Veracruz, que aparte no es menor, pues el estado de Veracruz representa un sector importante para nuestro país. A mí me gustaría muchísimo escucharlas a ellas tres. Vamos contigo, Carola, para empezar hablando de esto, entendiendo que hay muchos desde la hipocresía, no necesariamente me refiero a estos avances en la 4T, pero desde la hipocresía del panismo, por ejemplo, que se cuelgan de los temas y ni siquiera tienen idea de a profundidad de lo que se está hablando. Carola, voy contigo. Mira, si quieren, o sea, sí empiezo yo, aunque yo soy más de la idea que, bueno, quien actualmente es diputada en esta legislatura es la compañera Mónica, ¿no? Sí ha habido avances, no los que quisiéramos, o sea, para quienes somos feministas, además de ser militantes de Morena, que somos militantes feministas, sí de pronto tenemos diputadas parándose en tribuna pidiendo que haya toque de queda por seguridad de las mujeres y dices, híjole, esto no corresponde. Sin embargo, el propio programa del partido hace que los legisladores de nuestra fracción, pues de alguna manera vayan respondiendo a ciertas necesidades. Es el ejemplo de lo que acabamos de vivir aquí en Veracruz, pues es muy evidente, ¿no? Yo me he llenado la boca un poco de decirlo, sé que la lucha ha sido integral y que han sido muchas mujeres a lo largo de muchos años quienes han hecho posible que esto ocurriera, pero quien votó fue una mayoría de Morena, ¿no? Y no se hubiese dado en una legislatura con un equilibrio de fuerzas distinto, lo sé porque yo lo viví, yo misma presenté una iniciativa no tan buena como esta, lo reconozco, y tiene que ver porque yo tomé la que en su momento envió Gobernación Federal, que era un gobierno, pues el gobierno de Peña Nieto, y no le quisimos modificar cosas porque lo que queríamos era impulsar que pasara. No ocurrió por esto que te digo, porque la mayoría era panista, ¿no? Ni siquiera fue el propio PAN quien asumió, ni siquiera fue el PRI, considerando que, bueno, que era a nivel federal quien gobernaba era el PRI. Esto no ocurrió, esto solo se da en el marco, ¿no? Donde Morena tiene una mayoría y la interrupción legal del embarazo es parte de nuestro programa, ¿no? Entonces,
estás o no estás, ¿no? Y entonces sí hace, o sea, sí nos pone de frente como esta realidad. Digo, evidentemente no estoy dándole todo el crédito al movimiento, de no haber sido porque teníamos una alerta de género activa, y eso se lo debemos a sociedad civil. De no haber sido por eso, probablemente esto no hubiera ocurrido, ¿no? O sea, por eso decía, muchas mujeres a lo largo de muchos años, pero se tuvieron que conjuntar una serie de elementos, y uno de ellos es, pues, que está la 4T, ¿no? Yo no veo en ningún otro contexto donde esto fuera una realidad y hoy estuviéramos, bueno, yo estoy muy feliz, ¿no? Celebrando. Esmeralda, Pero ya, tu visión. sí. Muchas gracias. Pues fíjate que, sí. Muchas gracias, Vicente. Fíjate que yo coincido con Carola. Creo que ser feminista, ser de Morena, es un tema que te da ese doble compromiso de congruencia. Por ejemplo, contar, de pronto yo conozco a Carola desde sociedad civil, y conozco también a la diputada Mónica Robles desde sociedad civil. Ambas han trabajado activamente dentro del feminismo en Veracruz, y lo que te puedo decir es que el contexto está dado para que justo un gobierno que fuera de izquierda, que estuviera comprometido con los derechos humanos, que realmente fuera congruente con esos, con lo pactado, con lo que realmente se tiene comprometido, pues pudiera hacerse y llevar a cabo. Esta lucha, tan solo en el estado de Veracruz, lleva más de 33 años, por parte de muchas mujeres. Muchas ya no lo vieron, ¿no? Muchas otras pudieron percibirlo. Al día de hoy todavía estamos así con el tema de que no nos podemos ni creer, porque es un tema que no es fácil. Creímos que podían salir otros temas antes, pero el tema del aborto justo lleva esta parte que mencionabas un poco en la intervención, de que es un poco hipócrita la situación, porque de pronto vemos siempre y tratamos de escudar las obligaciones que tiene el Estado, sobre todo cuando se tiene el compromiso de legislar, que estamos hablando que el cambio vino porque el Poder Legislativo, el Congreso del Estado de Veracruz, tiene que llevar a cabo esta propuesta de reforma que hizo en este caso la diputada Mónica Robles para este año, pero que ya Carola, cuando fue diputada, lo había intentado hacer justo también como una forma de dar cumplimiento a los derechos humanos. Y efectivamente la diferencia en aquella ocasión con Carola fue que Morena no era mayoría. Entonces, la diferencia con el día de hoy es que tenemos también a una mujer comprometida, como lo fue Carola en su momento, pero por supuesto que esto no se puede hacer sola, ni es de una sola persona. Entonces, viene Mónica, trata de impulsar nuevamente la reforma, se hacen modificaciones y ajustes de la mano con organizaciones de sociedad civil y gente que maneja el tema de las alertas de violencia de género, y se tiene como resultado justo que el cabildeo que se lleva a cabo por parte de la diputada, por parte de Carola, por parte de las compañeras de Feministas 4T, por ejemplo, en el Estado, pues lo que genera justo ese resultado que tenemos. Es decir, no es de gratis, ni tampoco yo lo veo realmente en otro contexto distinto. Era aquí, era ahora y era el momento. Creo que no se puede concebir este resultado tampoco sin haber tenido el contexto actual político, integrando la legislatura del Estado con mayoría de Morena. Y el resultado está ahí, ¿no? Que fueron los que dieron los votos decisivos. Te escucho, diputada Mónica Robles Barajas. Sí, Vicente. Bueno, pues coincido y sin duda creo que en la elección del 2018, pues llegamos a los puestos de elección popular, en particular al Congreso del Estado de Veracruz, muchas personas propuestas por Morena, pero que no necesariamente todas y todos tenían el mismo compromiso con la plataforma ideológica de Morena. O sea, y esto creo que, bueno, sucedió en todo el país. De hecho, pues llegaron un número de senadores, por ejemplo, plurinominales, que jamás, creo que ni el propio presidente ni Morena se hubiera imaginado que alcanzarían tantos, etcétera. Se sumó mucha gente que no necesariamente estaba tan comprometida con la plataforma ideológica de la izquierda tradicional, de la izquierda mexicana. Entonces, sí, al principio lo cierto es que costó un poco de trabajo, a pesar de teniendo, como bien lo han dicho ellas, ahora la mayoría en el Congreso del Estado, teniendo una mayoría casi calificada, no llegamos a la calificada, pero sí una mayoría simple, holgada, de Morena, pues la verdad es que impulsar temas de la agenda feminista como lo es, y de derechos humanos como lo son el matrimonio igualitario, este tema de la despenalización del aborto, etcétera, pues nos habían costado mucho trabajo. Y bueno,
creo que hay un cambio fundamental a partir de las elecciones del pasado proceso, en el que se vio que la gente está esperando de Morena, pues lo que espera de un partido progresista y de izquierda, ¿no? Lo que la plataforma de Morena establece, incluso hacia el interior, o sea, el hecho de que Morena tenga una secretaria de la diversidad sexual, o sea, lo que sí se espera es la congruencia con esa plataforma. Y eso, más todo lo que mis compañeras han dicho ahorita, el trabajo de años y años de muchas feministas, de organizaciones de la sociedad civil, el hecho de que hubiera una alerta por violencia de género, por agravio comparado en el Estado, el único Estado en el país que tenía esta declaratoria de alerta. Y este cambio en la percepción y la voluntad, y aquí hay que decirlo, de un gobernador de Morena también, porque tú sabes que si bien son poderes independientes, pues hay una coordinación, ¿no?, de la bancada con el Ejecutivo cuando somos del mismo partido. Entonces se conjuntó y creo que se generó esta pues gran oportunidad de dar un paso fundamental en los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres veracruzanas, un anhelo histórico y que bueno, creo yo, y es lo que esperaría, porque además pues tú sabes, en Querétaro, en Hidalgo y en Oaxaca, no en Querétaro jamás, pues más panista no puede ser, pero en Hidalgo y en Oaxaca han sido también las bancadas de Morena quienes impulsaron la reforma. La diferencia es que ahí con gobernadores no de Morena, ¿no? Del PRI ambos. En cambio, este es el primer estado que es una bancada mayoritaria de Morena y es un gobernador de Morena donde se da este avance y además un estado pues con la tercera población en el país. Entonces, sí es algo muy importante y que yo creo debe propiciar que al cambio de las próximas legislaturas, donde Morena tendrá mayoría en muchos congresos locales, se debe continuar pues impulsando este tema de la despenalización del aborto. Eso pasa en Veracruz, pero ¿lo veremos a nivel federal, Yasmín? ¿O hay demasiado ruido en estos momentos como para pensarlo? Pues es que solamente así se va avanzando, ¿no? Se tendrá que avanzar de paso a paso, de poco a poco. Nuestro movimiento está acostumbrado a ello. Nosotras, quienes venimos y emanamos de un movimiento transformador como el que actualmente pretende hacer esta transformación, estamos acostumbrados a precisamente dar cobijo a estos movimientos, a estas causas justas, a esto algo clave que dijo Esmeralda, los derechos humanos. Es la clave de muchas de las cosas que ha propuesto y que propone Morena. Es parte de lo que también hemos platicado aquí de la ética en la política. Una de las cosas que hablábamos hace alguno de los segmentos que tuvimos oportunidad de platicar aquí en Cuarto Grado es una parte de lo ético en la política es lo factible. ¿Qué tan factible es no ser tan románticos y tan románticas en nuestras propuestas, sino qué tan factible es? Yo diría que estamos en el momento transformador, estamos en un momento de esperanza, estamos en un momento donde es posible, por lo menos, pensarlo, si bien no de un jalón, pero sí de ir avanzando. Como bien decía también la diputada Robles, no hay que dejar pasar el hecho de que en Veracruz gobierna Morena en el estado. Y recordemos que recientemente Morena acaba de ganar varias gobernaturas. Eso nos da una pauta de lo que podría estar ocurriendo en estos estados de la República también, ¿no? Yo vuelvo a preguntar, Carola, ¿lo veremos a nivel federal o se va a tener que seguir trabajando como nos lo señala la diputada, como apunta Yasmín? ¿Alguna vez podríamos aspirar a pensar en una ley a nivel federal? Si me hubieras preguntado hace 3 semanas, te diría que no le veo, o sea, que no le veía posibilidades, ¿no? O sea, pero lo que recién ocurrió, o sea, es como un respiro, como haber sacado la cara de
del agua y dar un buen trago de aire. Yo creo que puede ocurrir. Creo que va a ser importante cómo se configura también el trabajo en los estados, porque también, o sea, podría haber como hay una oleada. Eso tendrá que irle dando claridad, ¿no?, a otras compañeras y compañeros que a lo mejor están en lo federal y que ven qué ocurre en lo local, ¿no?, que a lo mejor tienen temor, pero pues que se pueden ir dando cuenta, pues que avanza hacia donde tiene que avanzar, no puedes ir hacia atrás. Esto siempre tendrá que ser hacia adelante o pues no era transformación, ¿no? Entonces, hoy te podría decir que creo que sí es factible, ¿no? O sea, creo que sí pudiera estarse buscando las condiciones para que en determinado momento ocurra a nivel federal. Esmeralda, tú tienes experiencia en Comisión de Derechos Humanos como capacitadora, consultora, asesora, en fiscalías, en institutos de las mujeres, en el Poder Judicial. Estas decisiones como las de Veracruz, ¿te generan esperanza, orgullo? ¿Cómo te llevan a seguir trabajando decisiones como las de Veracruz? Y solo como ejemplo Veracruz, ¿no? Sí, mira, Vicente, creo que algo que todas podemos coincidir, y creo que tú también con todas estas preguntas que nos realizas, y creo que el sentido mismo de todo lo que podemos estar viendo y hablando el día de hoy acerca del tema de los avances, es justo cómo podemos visibilizar que una vez que se tiene primero la contundencia, la responsabilidad y la congruencia para hacer y poner en práctica una agenda respetuosa de derechos humanos, como también lo refería Mónica, tiene que ver justo con cómo ahora trasladas esa convicción de haber aprobado una ley y poder hacer que sea una ley que en la práctica funcione, ¿no? Que esta reforma realmente funcione. Y entonces, de pronto, yo sí tengo que decirlo, igual que hay que hablar también del tema, te das cuenta del nivel de lo que estamos hablando, de la congruencia y la importancia con lo que se está tomando la situación, que el mismo día en el que se vota a favor la reforma que Mónica presenta y que es aprobada por la mayoría de la bancada de Morena en el Estado, inmediatamente ese mismo día en la tarde, Vicente, es publicada por parte del Ejecutivo en esta facultad que tiene, publica ese mismo día en la tarde, ese mismo martes en la tarde publica la ley en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz, lo que hace que al día siguiente inmediatamente en vigor. Y lo que ha acontecido del día martes que se aprobó, el día miércoles que entró en vigor la reforma al Código Penal en el tema del aborto en Veracruz, y lo que pasa el día de hoy es que tenemos de pronto las declaraciones contundentes del secretario de Salud del Estado de Veracruz diciendo, la instrucción del gobernador del Estado es que capacitemos, que pongamos al personal de salud a dar lo necesario para poder hacer frente y hacer efectiva la reforma al Código Penal. De eso se trata justo, de lo que tiene que haber de la compatibilidad entre tener un gobernador del Estado que está también siendo congruente con lo que aspiración de Morena, y por otro lado también hacer efectivo esta parte de la norma. Y que me lleva a mí que sí es esperanzador, por supuesto, porque si el Ejecutivo de pronto que tiene el secretario de Salud le dice, hey, tienes que poner atención en que se aplique lo que dice el Código Penal, pues entonces el secretario de Salud va a estar vigilado. Y si al mismo tiempo hay una coordinación estupenda con la Fiscalía General del Estado en estas mesas que se realizan de manera diaria, todas las mañanas donde está sentado el gobernador del Estado de Veracruz, con todas las instituciones, incluyendo representantes del Poder Judicial, incluyendo representantes de la Fiscalía del Estado, a mí me deja muy tranquila saber que seguramente el tema de la reforma en la cuestión del aborto, seguramente fue uno de los temas, sin duda, que se tocaron en la mesa del día siguiente, y es un tema que seguramente también se va a estar trabajando porque la fiscal, pues, aunque es autónoma, pues por supuesto que tiene una correlación directa con todo el gobierno ejecutivo, con el Poder Legislativo, tiene que trabajar de la mano para poder sacar adelante la agenda de seguridad y procuración de justicia. Entonces, claro que me deja tranquila, me deja sabiendo que se estén impulsando los temas, porque es la única manera en la que se puede generar. De nada sirve una normatividad que no va a tener forma alguna de aplicarse, y sobre todo se está poniendo el ejemplo con estas acciones tan inmediatas que han pasado. Claro que me da esperanza y me siento sumamente orgullosa de lo que pasó en la legislatura, de tener diputadas
como Mónica Robles, de tener también compañeras feministas como son Yasmín, por ejemplo, las compañeras Carola y todo el equipo y toda la gente que está detrás ahí con ellas. Y por supuesto, me siento muy contenta de toda organización de la sociedad civil, que podemos trabajar de la mano con los partidos políticos cuando tenemos en común una agenda de derechos humanos, y eso habla bien de cómo sí hace sentido de pronto tener este tema de la paridad de género, ¿no? Es decir, ¿por qué nos esforzamos tanto las feministas por tener una paridad de género? Porque es importante que las mujeres lleguen. No sería posible hablar de estos temas probablemente si no tuviéramos a mujeres como Carola, como Mónica, impulsando esto. Entonces, de pronto cobra todo sentido y todo forma parte de un mismo derecho. Diputada Mónica Robles Barajas, se necesita valentía, congruencia, empatía, pero también se tiene que pagar un alto costo por proponer leyes como esta, cargada de tanta pasión y de tanto, ya me dirá usted qué más, pero ¿cuál ha sido el costo? Si es que ya le ha tocado asumirlo, entenderlo, valorarlo. Ay, perdón. Sí, el costo sin duda sí hay pues todo un sector de la población que además es muy violento en sus expresiones en contra, que además se ha personalizado el tema, ¿no? Digo, una cantidad de calificativos que han dicho sobre mí, incluso pues que me van a excomulgar, etcétera. Pero la verdad, Vicente, es que yo me siento totalmente con la conciencia tranquila. Estoy pues tan convencida de que este es un paso correcto para avanzar, para resolver y atender un tema de justicia social, no nada más de salud pública, que eso es lo que es el aborto clandestino, con toda la problemática que genera y discriminación, etcétera. Y por lo tanto es un tema de justicia social. Y nada, como bien lo decía Yasmín, la agenda de la izquierda de Morena ha sido eso, encabezar, arropar estas causas. Entonces, en esa congruencia yo me siento totalmente tranquila. Digo, costo vale la pena, y creo que en el mediano y largo plazo, la verdad es que la sociedad veracruzana, como bien lo dice Esmeralda, cuando se dé cuenta que esta reforma lo que va a hacer es garantizar un derecho, es evitar muertes de mujeres que se practican abortos inseguros, clandestinos, evitar problemas de salud, secuelas en salud, y particularmente evitar la discriminación y la criminalización de las mujeres pues en condiciones más vulnerables. Entonces, cuando la sociedad veracruzana vea cualquier costo en este sentido, digo, siempre habrá un sector que nunca, ¿no? Va a reconocer ningún avance en esto, pero creo que la gran mayoría, como sucedió en la Ciudad de México en su momento, fíjate, estaba viendo un estudio en el que antes de la reforma del 2007, el 60% de la población en la Ciudad de México estaba en contra del aborto. Y de ahorita, el día de hoy, el 60% está a favor. Y todo esto genera un cambio en la percepción, el estigma que se le da a una mujer que decide interrumpir un embarazo por las razones que sean, etcétera. Y eso es lo que va a suceder en Veracruz. No tengo la menor duda. Y como bien dice Esmeralda, la voluntad del Ejecutivo para que esta reforma sea operativa, sea efectiva, realmente se esté garantizando este derecho, pues es lo que le va a dar todo el sentido, pues asumir el costo que haya que asumir. Yo creo que es más bien congruencia, y la gente lo valora, la gente castiga más la incongruencia, ¿no? Cuando un partido, por ejemplo el PRD es un claro ejemplo de un partido de izquierda, que se alía con la derecha, con la ultraderecha, que abandona todas sus causas. La única diputada, fíjate, perredista que tenemos ahí en el Congreso de Veracruz, estuvo en la sesión y no votó. Y después el PRD como partido está hablando bien de la reforma. Es absurdo, ¿no? Es absurdo. Entonces, creo que esta congruencia más bien, más que un costo, que va a tener una ganancia no nada más para las mujeres, para la sociedad y también para Morena. Y sienta una pauta, tú ahorita lo decías, que si lo vamos a poder ver a nivel federal, yo creo que más fácilmente va a ser, esa es mi convicción, que va a ser en los congresos locales, en los estados, y que sea de afuera hacia adentro,
que empuje ya hacia una reforma federal más adelante. Y también Muy reconocer, bien. pues, que a nivel federal, la secretaria de Gobernación, la ministra Olga Sánchez Cordero, digo, ha sido clarísima en la postura. Entonces, eso debe generar para que otros congresos sigan el camino. Pues Yasmín Ugalde, vamos a ir cerrando, agradeciéndole a nuestras invitadas el día de hoy. Le agradezco a Carola Viveros. Carola, ¿dónde te busca la gente? ¿En dónde te encuentras si quieres compartir tus redes sociales? Sí, así me encuentran, Carola Viveros en Facebook, en Twitter, Carola Viveros 11. Y bueno, pues no dejen de informarse. Gracias, Vicente, gracias pues a quienes estuvieron aquí hoy acompañando. Gracias, Mónica, por haberte animado en medio de todo esto. Y voy a aprovechar, ya que tengo la voz, voy a aprovechar el espacio para invitar a tu auditorio, quienes nos estén viendo, el 1 de agosto, salgan a votar, por sí o por no, pero salgan a votar. Gracias. Eso, Carola. Abogada Esmeralda Alexiur Ferreira, ¿usted quiere compartirnos las redes sociales? ¿Dónde la buscan? ¿Dónde la encuentran? Sí, claro Abogada. que sí, a mí me encuentran, sí, claro que sí, Vicente, a mí me encuentran así, tal cual, Esmeralda Alexiur Ferreira, y en Twitter como Lex Revoluciones, así, o sea, haciendo revoluciones por donde se pueda. Y va a ser un gusto, muchas gracias por la invitación, y yo únicamente a sumar a las personas que puedan tener alguna duda respecto del tema, que se comuniquen por ahí por Facebook, que se comuniquen con Carola, con Mónica, con su servidora, con todas aquellas mujeres que vean que están tratando el tema, para efectos de que podamos aclarar cualquier duda. Lo importante es que las personas conozcan sus derechos y estén informados acerca de lo que pasó con la reforma. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, abogada. Y diputada Mónica Robles Barajas, yo pues estoy muy contento de que nos haya podido acompañar. Enhorabuena, que continúen los éxitos en su carrera, y no sé si se quiera despedir invitando a la gente para que la siga en redes. Claro que sí, no, Vicente, la contenta soy yo, agradecida de estar en tu espacio, de verdad, es una gran oportunidad. Y por supuesto que sí, mis redes, bueno, en Facebook estoy Mónica Robles Barajas, en Twitter estoy como Mónica Cuatza. Es importante que la gente conozca el contenido real de la reforma, sus implicaciones, porque además ahorita hay una campaña de desinformación impresionante, ¿verdad? Entonces estos espacios son muy valiosos, te agradezco mucho y bueno, estaremos aquí trabajando siempre pues por las causas de la izquierda, por Morena, y además acompañada con grandes compañeras como hoy. Claro que sí. Yasmín Ugalde, ¿con qué cerramos? Un par de cosas, Vicente. La primera es, ojo, mucho ojo, este tema es ríspido, este tema es candente, pues, hacia la ciudadanía. Todavía escuchamos mensajes, discursos de discriminación, un lenguaje de odio, un lenguaje de racismo. Lo decía la diputada Robles. A mí me parece que es necesario poner el acento ahí, porque hay que tener mucho ojo. Cuando este gobierno, cuando este movimiento ha decidido transformar este país, se refiere a cambiar esas prácticas también. Es decir, veamos el discurso del presidente y no está a favor de las prohibiciones, al contrario, no está a favor del discurso del odio. Entonces, vayamos más allá y antes de tener esas intenciones que de repente se nos cruzan con mensajes tan intensos de tanto odio, con tanto racismo y discriminación, metámonos a conocer el tema, ¿no? Particularmente desde el Instituto Nacional de Formación Política, a través de la Escuela Nacional de Formación Política, existen módulos de perspectiva de género, módulos de masculinidades en transición, módulos de feminismos hacia la izquierda que nos podrán dar
mucho más elementos para comprender esto que nos lleva a entender una realidad transformadora. Estamos en un momento de esperanza. Cuando Morena dice que somos la esperanza de México, no se refiere al partido, se refiere a la ciudadanía. La ciudadanía somos los que somos la esperanza de México y no podemos tener esperanza en un discurso de odio y de racismo. Muchas gracias, Vicente. Estoy de acuerdo contigo, querida Yasmín Ugalde. Como siempre, es un placer compartir y nos vemos aquí el próximo viernes en Cuarto Grado. Por lo pronto, un abrazo. Buenas noches a todas. Hasta luego. Muchísimas Cuídese. gracias, Vicente. Buenas noches.